Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en la tercera conferencia de este ciclo de conferencias que empezamos a tener, que tiene como título Personajes en Cuarentena. Quisiera darle las gracias muy calurosamente a una gran amiga, a una gran investigadora, una especialista, Eva Garrido, de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, estoy entusiasmadísima por la ponencia que nos va a brindar y que nos va a compartir, porque evidentemente los temas son totalmente de mi agrado. Y bueno, ella nos va a platicar sobre tecolotes, sapos, oficios y maleficios en un pueblo purépecha. Y pues le doy la palabra a Eva para que nos empiece a contar de estas maravillosas cosas. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias a ti, Claudia, y bueno, gracias a todos los que nos están acompañando en esta conferencia. Es un gusto, como siempre, compartir con el proyecto de personajes sobrenaturales algunas de las experiencias que he tenido en campo y que me han pues fascinado. Lo que hoy comparto con ustedes surgió de manera paralela a mi interés por un tipo de diablo muy particular, que es un diablo de barro de un pueblo llamado Ocumicho. Aquí les voy a presentar a la diabla que está dando de alimentar, está dando pecho al diablito, y elegimos esta imagen para el cartel porque muchas de las brujas, de las hechiceras, son mujeres. Sin embargo, en la comunidad de Ocumicho, cuando se han llegado a representar, yo no he conocido muchas representaciones, casi todas las representaciones son de hombres, son hombres brujos, aunque en la comunidad de quien se habla más es de las brujas y en otras localidades purépechas también, de las sicuames. Sicuames es la voz purépecha que se utiliza para hablar de las brujas. Voy a dar lectura a esta conferencia, que espero que sea de su agrado. La información que presento fue recogida en campo entre 1995 y el año 2000. En ese tiempo, mientras platicaba con las alfareras de Ocumicho, yo no mostré mayor interés por los asuntos de la brujería. Sin embargo, las conversaciones sobre el acontecer diario del pueblo incluían sueños, chismes, temores, historias y avisos sobre las cosas que hacían, que habían hecho o que podían hacer las brujas. Al contarme este tipo de cosas, la voz se hacía chiquita, se hablaba quedito, y es que uno no sabe quién es o dónde puede estar una sicuame. Cuento esto porque la brujería en Ocumicho forma parte del cotidiano, tanto que en una de las ocasiones yo estaba quedándome a vivir en un espacio emblemático que en aquel entonces estaban las monjas del Sagrado Corazón de Jesús, vivían en ese espacio que es el Yuricio, y no el Yuricio propiamente, que es el antiguo hospital del pueblo fundado por Vasco de Quiroga, sino en unas trojes aledañas. Y en una ocasión salí de ese espacio y vi un amasijo de plumas de aves, cera y hilos, y me dio un miedo terrible. Era mi primera temporada en campo, y si yo experimenté este miedo es porque el resto del tiempo que había estado ahí se hablaba de las brujas como personas que ahí estaban, que ahí vivían, que eran vecinas, ¿no? Y pues ese ambiente a mí pues realmente provocó que me asustara. Algunos habitantes del pueblo la practican, la brujería. Otros han padecido sus efectos o saben curarlos. Pueden creer o no en ella, pero todos han escuchado historias de enfermos, de locos, muertes terribles que han sido provocadas por mal oficio. Así es como se le dice al maleficio en el pueblo. Los brujos y las brujas del pueblo, en Ocumicho, son conocidos. Los ven acudir al cementerio en busca de tierra y huesos. Los han acusado a la autoridad,
y es común el alboroto cuando llega un brujo de otro lado a localidades cercanas. Estas noticias, cuando llegan estos seres poderosos a otros espacios, son recibidas con entusiasmo y como una oportunidad. Y las comparten conmigo, incluso hasta la fecha telefónicamente, avisándome de oportunidades, por ejemplo, para mejorar mi salud, porque son personas que pueden curar enfermedades muy graves, ¿no? Ser brujo o bruja en Okumichu es un oficio que deja buenos dividendos. Uno que, tal como contaba Pablo Velázquez, le ha dado fama a la comunidad desde hace décadas. Cito: las brujas de Okumicho son muy solicitadas por las de Charapan, tanto para hacer maleficios como para curar enfermos. La gente de mi pueblo raras veces se quiere quedar a dormir en Okumicho, pues tiene miedo a las brujas. En Charapan se sabe que las hechiceras de Okumicho saben volar usando alas de petate. Además, se disfrazan de tecolotes, gatos, puercos y perros. En Cocucho se cree que las brujas más malas son las de Okumicho. Esto lo escribía Pablo Velázquez alrededor de los años 50, mediados del siglo pasado. Esta información, apuntada en el Okumicho de mediados del siglo XX, constata la fama que tenía y que mantiene la comunidad en la región hasta la fecha. Cuando yo llegué al pueblo, en otras localidades me decían: en Okumicho suenan las campanas como en Cherán. Y se referían a esta fama que tiene el pueblo por el buen hacer de las brujas. Las brujas son solicitadas para hacer el mal o para protegerse de las artes de otras sicuame, para encontrar cosas, para desenterrar monos y para diagnosticar el origen de dolencias que no se curan con nada. Por eso se dice: es bueno creer tantito. Estas artes de afección y curación giran en torno a un tipo de enfermedad mala, que no es natural, que no puede curarse con hierbas y que ha sido provocada por la envidia, la venganza, el coraje o la mala fe de otra persona o la propia bruja. Enfermedad muy distinta de la buena o natural. Con lo dicho, los males que aquejan a las personas de Okumicho se ordenarían en enfermedades buenas, naturales, tratadas por la curandera, y malas, inducidas y tratadas por la hechicera y la curandera, o el hechicero y el curandero. Una división esta última entre hechicero y curandero, o hechicera y curandera, que es bastante porosa. A estas mujeres se les llama brujas, hechiceras o sicuames. Su oficio les permite realizar magia negra y blanca, y sus artes están documentadas para distintas localidades purépechas por Gallardo, Carrasco, Vils y Velázquez. En esta conferencia hablaremos de 4 aspectos de su oficio a partir de los datos recopilados en campo y fuentes documentales, a saber: la iniciación de las brujas, sus mañas y malos oficios, la relación entre los animales del diablo y la brujería, y los disfraces de las brujas. Esas serán las cuestiones que vamos a abordar. Empezamos con la primera, sobre la iniciación de las brujas. Cito a Carrasco: la brujería entre los purépecha se aprende del diablo, vendiéndole la propia alma o bien la de un hijo. El lugar más habitual, fin de la cita, el lugar más habitual para hacer este pacto son las cuevas de ciertos cerros, no de todos. Y a esas cuevas, se llega por voluntad propia, a través de intermediarios o por encuentros con Japingua, personaje mítico, dador de riquezas y saberes extraordinarios, que adquiere diversas formas, y en Okumicho en particular adquiere la forma de diablo a manera del dueño del cerro de la tradición amerindia. Así le pasó a Juan Alonso, ganadero rico del pueblo, al que se le apareció Japingua y lo llevó a una cueva llena de riquezas. Me contaba Paulina Nicolás, que lo llevó a todos los cuartos y que iba avisando, que él dijo, Japingua: estos nunca van a salir porque estos hicieron esas cosas feas y sabían embrujarlos a la gente. Que en la última le dijo: si quieres, para que sabes hacer brujas, lo pegas al Virgen 3 veces y al otro santo otras 3 veces y la última al Cristo, y si quieres enseñar, ya al Cristo le das 3 cachetadas. Y que le dijo: me voy a pensar. Y que no les pegó, pero pues se llevó ya el dinero. En otras ocasiones, hay especialistas que invitan a las personas a iniciarse.
Así lo narraba Juan Pósar Clemente. Aquí venía uno de Sopoco a ofrecer que quien quisiera enseñarse de brujería iba a ir con él, y algunos sí se animaron. Allí hay una cueva y allí era donde tenían que ir. En la entrada están los santos, está la Virgen de Guadalupe, está el Cristo, y que tenían que escupirle la cara y darle palmazos pues en la cara. ¡Paz! Y luego de ahí ya se iban a pasear a hacer el pacto. Y unos allí se arrepentían, ¿cómo vamos a escupirle al santo? Y otros sí tenían el valor y que les daban allí un libro para estudiar todo. Pero cuando no entendían algunos detalles, iban a la cueva y le preguntaban al diablo allí todas las cosas. No eran asesorías en línea, pero vamos. Pablo Velázquez describe una de estas cuevas en Carapan como un enorme recinto subterráneo, con las paredes ahumadas, la bóveda llena de telarañas y abundancia de lagartijas, serpientes de cascabel, alicantes y arañas de todos los tamaños. En esta cueva, la prueba de iniciación más difícil para el brujo era dejarse cubrir el cuerpo por serpientes y alimañas, muestra del valor y de su futuro dominio sobre los animales del mar. Un aspecto que llama mi atención es el papel que ocupa el libro como un objeto en la iniciación y desarrollo de la brujería. El libro, entre los purépechas, es un objeto poderoso. Dios tiene un libro y el diablo tiene otro. Cada día apuntan en estos libros las almas que tiene cada quien, mismas que en mitos diversos se repartieron hace años en acuerdos y negociaciones entre ambos personajes de poder. Las brujas también tienen el suyo. Con ese libro se puede hacer cualquier cosa, pero es un objeto que tiene voluntad propia. Parecería ser una especie de extensión del diablo mismo y de su agencia. Así me lo explicaba uno de los hechiceros del pueblo. Una señora que vive aquí abajito se quedó viuda. Su esposo sabía de estos trabajos. Estaba en la cocina echando tortillas, ella, y escuchaba como ratas en el tapanco, seguido que se escuchaba. Y ya un día le dijo a su hijo que por qué no subía a ver las ratas, que porque le molestaban mucho. Y subió el muchacho y no vio ninguna rata, nomás vio unas cositas allí y un libro con un diablo dibujado bien feo, y que se espantó, bajó corriendo y ya le avisó a su mamá. Entonces, la mujer lo regaló ese libro a uno que lo ocupaba y sabía algunas cosas de eso. Ya no se escuchó nada en el tapanco. Era pues ese libro, oráculo se llama. Ahí está todo escrito para hacer cualquier cosa. Y ese libro, si se deja así nomás, así suena para salirse en otra parte. El oráculo busca manos que lo sepan ocupar. Segundo punto. Mañas y malos oficios de las brujas. Las brujas, una vez iniciadas, se delatan solitas. Les gusta la noche, salen de sus casas transformadas en animales o como personas a buscar aditamentos que requieren para sus quehaceres. En Ocumichu se les ha visto ir al panteón. Allí recogen tierra para sus malos oficios y huesos de muertos, especialmente los dedos, que sirven, entre otras cosas, para abrir puertas. Esta información que me contaron a principios del año 2000 en Ocumichu es recogida por Carrasco para otros pueblos de la región. Aguirre Beltrán refiere el poder de la tierra del panteón y de los tejidos de los muertos para la brujería, especialmente de los dedos. Cito, dedos de ahorcado con que meneaba el chocolate que llevaba a vender para que se le vendiese. Y una joven de Acachuén, recientemente, me confirmaba que en su pueblo también se cree que los dedos de muertos son eficaces para distintos fines. La práctica más habitual de las brujas en Ocumichu es realizar entierros de monos para hacer el mal a una persona. Práctica recurrente en la brujería de pueblos europeos y amerindios. Muñecos que funcionan bajo una lógica de la afección corporal indirecta que Aguirre Beltrán nombra como contraparte. Símbolos o imágenes que representan a la personalidad que se quiere afectar. De tal forma que las acciones ejecutadas sobre esas representaciones afectan a la persona misma. El mismo autor recoge numerosos casos coloniales de indios negros, españoles y mezclas que usaron los hechizos a distancia y fueron castigados por el Santo Oficio. En Ocumichu, los muñecos de barro, cera, madera o trapo son los protagonistas de los entierros que en el solar de la víctima provocan males y muerte si no hay un desentierro de por medio. Una señora del pueblo me compartió su recuerdo sobre las cosas que le contaba una vecina de su abuela, una bruja conocida en aquel tiempo, que estaba en la chimenea, que traía una vara y lo hacía así, chas, chas, golpeaba.
y que la nieta se pensaba, ¿y qué hay allí? Y que escarbó y allí, y que hay monos de esos de vela, asinita de chiquitos, en una cazuela de barro que así estaba llena de aceite, que lo robaban ropa, cuando estaban parada, lo quitaban de un poquito de cabello, y cuando se iban a pie, ella quitaba medida de la pata, porque tenía una olla y allí lo echaba todo pues con la vela. Esta señora integraba en su hechizo los monos, lo que Aguirre Beltrán llama la parte, elementos objetivamente identificables que pertenecen o pertenecieron a la persona, como uñas, cabello, sangre, excremento, sudor u objetos que están o estuvieron en contacto con ella, como prendas de vestir, calzado, tierra de la impronta, es decir, esto que llama la pata, ¿no? Tierra de la impronta, restos de alimentos ingeridos o vomitados. Esa que es la parte era enterrada por esta bruja de la comunidad, por esta sicuame, era enterrada junto con los monos, que es la contraparte. El peligro que suponen estas partes hacen que en la casa se tenga un especial cuidado con aquello que uno va dejando, en especial con el cabello. Animales del diablo para hacer hechizos. En distintas comunidades purépechas se cuenta la historia de cuando Cristo y el diablo eran niños pequeños, y en sus juegos se fueron definiendo el orden de las cosas en el mundo. En el caso de Ocumicho, Cristo y el diablo en algunas narraciones son amigos, y en otras son hermanos. En algunos casos, las proezas del niño Jesús son tan extraordinarias que experimenta el rechazo de las personas bajo la sospecha de brujería. En estas historias van apareciendo en el mundo los animales que son de Dios, es decir, que están con Dios, y los animales que son y están con el diablo. Cuento un pedacito de una de estas historias. Estaba Cristo el niño y que le dijo el diablo, vamos a jugar, y que ya fueron a jugar, y que jugaban con el barro, y que el niño Jesús, hacía pajaritos, y que los hacía así, y que ellos se iban a volar, y que el diablo también hacía esos culebras, y que él también hacía así, y que ellos se caían y lo corrían hacia abajo, y que él llegó y le dijo ya a la mamá, bueno mamá, yo también hice una culebra y yo también lo soplé para que él volara, y él se cayó y le corrió abajo, ¿y por qué el niño hace como pajaritos y van a volar? Y que le dijo la mamá, no, aquel es el bruja, por eso así se van volando. Y a los tuyos, por eso, porque nosotros no somos brujas, a los tuyos no pueden volar. Así lo dijo y siempre no se pudo, pues. Así es como el diablo formó las serpientes y otras cosas que no son comestibles, todos los animales que se arrastran. Entre estos animales hay uno, el sapo, que me llama especialmente la atención por su uso en la gestación de maleficios y su coincidencia con prácticas de las que tenemos noticias desde la colonia. A la comadre de una amiga le dieron de comer un tamal de harina muy grande que casi le provoca la muerte. Era un sapo lo que le dieron, y su cuerpo, el cuerpo de esta señora, se empezó a hinchar y a hinchar y a hinchar sin razón alguna, hasta que dio a luz a cientos de sapos pequeños que le estaban comiendo por dentro. Prácticas similares las refiere Velázquez para Charapan, donde los tamales, siendo alimento, se emplean como soportes de la brujería, a través de los que se introducen hechizos en los cuerpos de las víctimas. Esta es una práctica que parece estar arraigada en la región y que es muy similar a lo que en la colonia se conocía como el zarpazo. ¿Qué es eso del zarpazo?, preguntaba Lucas a Juana Rodríguez, negra queretana, respondiéndole la dicha negra. Cojan un sapo vivo y échenlo en un jarro o en una olla, y allí dentro de la dicha olla o jarro echan un pedazo de pan, del propio pan que la persona a quien quieren hacer mal para que muera come. Y echando el dicho pan en la dicha olla donde el sapo vivo y gustando de él el dicho sapo, haría mal y peligraría la vida de la persona. Esto lo refiere Aguirre. Velázquez refiere cómo en Charapan se utilizaban hechizos en los que un sapo se encierra en una olla para dominar la voluntad de otra persona. Y en Ocumicho estos animales se emplean bajo un principio similar para acabar con la vida de la víctima. Como una persona que regañó contigo y el sapo lo amarró del pescuezo para sufrir.
no mueren rápido, se mueren al pasito, puro sufriendo. Muchos así lo usan a ese sapo. Condenado al aniquilamiento, el animal experimenta lenta e inexorablemente un deterioro que día a día va correspondiendo con el debilitamiento y la enfermedad de la persona hasta llevarla a la muerte. Eso es el zarpazo, que sin recibir ese nombre sigue vigente en la región. Este vínculo entre el sapo y la brujería posiblemente tenga su raíz en la tradición europea. En el año de 1232, Gregorio IX, en su decreto sobre brujas, diablos y herejes, carta dirigida al rey de Alemania, Enrique VII, explica que cuando los novicios se inician en un grupo de herejes, besan a un sapo en las partes traseras y en la boca, y después le chupan la lengua y lo babean. En España, el brujo era marcado por el diablo con un sapo pequeñito en la niña del ojo, y cada brujo tenía un sapo familiar al que vestía y cuidaba, sapo que facilitaba un ungüento que servía para volar. Y este animal también formaba parte de los guisos especiales que consumían las brujas, o que daban a comer en forma de polvo de sapo a los maridos, tal como se refiere en archivos inquisitoriales sobre casos del siglo XVIII. Para terminar esta conferencia hablaremos de los disfraces de las brujas: gatos, puercos, tecolotes y guajolotes. Uno de los disfraces preferidos por las brujas americanas y europeas son los gatos, porque, decía Tataloló, ese gato ve todo de noche, todo ve como si fuera en el día, una cualidad que aprovechan las brujas para actuar en la oscuridad. ¿Se acuerdan de aquella señora que enterraba los monitos? Que era bruja del pueblo y que su nieta contaba las cosas. Bueno, pues esta misma señora contaba a su nieta que ella tenía ojos de gato y que se los quitaba los gatos, perdón, se los quitaba los ojos y los echaba en un algodón y se echaba otra vez ojos de gato. Y así lo oía pues en la noche. Andaba en todas partes como el gato y así lo lloraba, así gritaba donde quería para que se muriera alguna persona. Vamos a ver que esta idea de el llanto de ciertos animales es como, cuando se refieren al llanto, se refieren a un sonido un tanto estridente que hacen los puercos, los tecolotes, los gatos, y que cuando es insistente y hay una persona enferma, es la evidencia clara de que una bruja está haciendo algo por ahí. La vinculación de los gatos con la brujería es referida por distintos autores para casos mexicanos, como lo refiere Galinier, europeos y de localidades purépechas. Bills, por ejemplo, explica la íntima relación dada entre las familias y los gatos domésticos, al tiempo que comenta la desconfianza que provocan los gatos ajenos por su posible relación con la hechicería. Velázquez recoge un testimonio de Janitzio en el que cuenta que todas las noches llegaban al patio de la casa de una mujer enferma, cito, como 15 gatos negros y hacían un escándalo insoportable. Fin de la cita. Y el mismo autor explica que es una práctica de las brujas quitarse sus ojos, enterrarlos bajo las cenizas del fogón y ponerse los ojos de gato para después colocarse alas de petate y salir a volar pronunciando rezos especiales para tal fin. Otro animal relacionado con el diablo y la brujería es el puerco. Noticias de ello nos llegan desde la Europa medieval, donde el cerdo era una de las imágenes zoomórficas del diablo y uno de los animales que montaban las brujas en sus aquelarres. Lumhol recoge historias sobre un ser híbrido y monstruoso que atemorizaba a la gente, adquiriendo, entre otras, la apariencia de un cerdo. Cito: hallándome en Paracho, había oído hablar de una misteriosa culebra de piedra que por primera vez había descubierto en la cumbre de una montaña próxima a Cuitzeo. La describían con figura de serpiente, pico de pájaro y cola levantada como de alacrán, asegurando que a veces tomaba el aspecto de un cerdo. Fin de la cita. Tanto en Ocumicho como en Ahuirán se cuenta un episodio de los niños Dios y Diablo, en el que el niño Jesús invita a jugar a otros infantes. Su madre, la de esos infantes, no le permite jugar con él, entre otras cosas porque tenía fama de brujo, y los esconde a sus hijos, ¿no? Pero Dios, que todo lo ve,
Le pregunta qué había allí y ella le dice que eran puerquitos. El Salvador los bendijo y se fue. Los niños entonces se convirtieron en animales y es así como nacieron los puercos. Por eso dicen, no es bueno andar negándose porque uno peca. Este origen, producto de un castigo divino, hace del puerco el animal por excelencia del tiempo de carnaval y un signo de mal agüero cuando se sueña con él. Además, las brujas de Ocumicho hacen fechorías disfrazadas de puercos, cuyo chillido fuera de lugar y reiterado es un signo inequívoco de la presencia de una cicuame. Así le ocurrió a una vecina de Ocumicho. Su esposo murió vomitando sangre porque él andaba con otra mujer que le estaba haciendo hechizo. Cada vez que los esposos tenían relaciones, se escuchaba a un puerco junto a la puerta y donde su esposa caminaba, el puerco iba detrás, en la calle, en todos sitios aparecía gritando, hasta que se murió su marido. Los llantos de los puercos indican un mal oficio. El animal más apreciado por las brujas, sin embargo, es el tecolote. A todos nos suena este dicho de cuando el tecolote canta, el indio muere. Este dicho mexicano recuerda las crónicas de Sahagún sobre las creencias de los indios de la Nueva España en el siglo XVI. De mal agüero que toman del canto del búho. Oyendo luego aquella manera del canto del búho, luego se atemorizaban y pronosticaban que algún mal les había de venir o de enfermedad o de muerte. Decían que aquel era el mensajero del dios Mictantecutli, que iba y venía al infierno. El tecolote, nombrado tucuru en purépecha, se define en el diccionario de Velázquez Gallardo como un ave nocturna a la que se le atribuyen poderes mágicos y que sirve de nahual a los magos. En purépecha no existe una palabra similar que signifique lo que un nahuali, término náhuatl, cuyo sentido es cercano a cobertura o disfraz. Pero sí existen formas no humanas que autores como Martínez y Velázquez interpretan como nahuales, tal es el caso del tecolote como disfraz de la bruja. En localidades como Cuitzeo y Capacuaro, la presencia de tecolotes son la señal que permite identificar el domicilio de una bruja. En Cherán, estos animales son el aviso de una enfermedad causada por brujería y su canto es la manifestación de que los seres sobrenaturales invocados por una bruja están contestando. En Ocumicho se habla de dos tipos de tecolotes. Uno es el del cerro y otro es el tecolote de Ocumicho, es decir, aquel que interviene en la vida de la comunidad. Estos últimos, los tecolotes de Ocumicho, son los que visitan la casa de la persona afectada y le cantan Tuc-tucru, cuy aquí, un canto y mensaje a la vez que le dice Tuc-tucru, vengo a dormir contigo. Ese tecolote está donde anda el enfermo, anda cantando de noche y dice clarito el nombre del que se va a morir o que se enfermó. Este animal es el tecolote de aquí, la bruja que anda quién sabe cómo, pero con la gente que no se lleva bien porque le está haciendo hechicería. Según esta versión, el tecolote es la bruja misma que tiene la facultad de convertirse en cualquier animal, habilidad de metamorfosearse propia del diablo, que el diablo, transfiere a las brujas, tanto europeas como americanas, que gustan de transformarse en sapos, culebras, cuervos, puercos, gatos, tecolotes y también guajolotes, como aquella vecina de la que ya hemos hablado, que le decía a su nieta, acuéstate ya, hija, ya vamos a dormir. Y que cuando se despertaba, la nieta ya no estaba ahí la abuela, y que no estaba dormida cuando llegó otra vez ya, y era guajolote, y allá arriba de la lámina, en el techo, se paró ya y se oyó, parece como que un trapo se cayó encima y que ya lo volvió a ser cristiano. Era bruja, pues. Pocos casos tengo recogidos de guajolotes brujas, pero en los archivos de la Inquisición se recoge que un vecino de Pátzcuaro, Juan Castrejón, denunció, cito, que estando en su cama Inés, mulata esclava de Juan Rodríguez Moya, vio un gallo de la tierra en su cama y que le dio de palos, y por la mañana apareció Mariana, mulata esclava de doña Francisca del Corral, lastimada en la cabeza por los palos que se sucedieron la dicha noche. En estas historias, las brujas y sus actos encuentran parangón en creencias europeas y amerindias vigentes y activas en la vida diaria y mítica de los purépechas. Las brujas rompen la dicotomía absoluta entre el bien y el mal. A ellas se acude para encontrar animales extraviados.
También se acude a ellas para saber cómo están los hijos en los Estados Unidos o para sanar alguna enfermedad que no tiene cura, enfermedades culturales que encuentran sanación con la intervención de estas especialistas. Y sí, también malos oficios que activan la red de un oficio complejo en todo el purecherio. Con esto termino y quedo atenta a sus comentarios. Muchísimas gracias. Ay, qué emocionante, no inventes. Tengo varias preguntas, pero también yo creo que hay varias preguntas por ahí. Y la verdad es que además yo no sé por dónde empezar. Eva, muchas gracias. Qué linda ponencia y además qué bonita zambullida por Ocumicho desde esta parte que dices tú que es en voz baja, ¿no? En silencio. Y bueno, hay algo que a Diana Frankbeck le da mucha curiosidad y dice, ¿se habla o hay testimonios de que las bolas de fuego en los cerros son brujas? Yo nunca lo he escuchado en la comunidad ni lo he leído, eh, pero bueno, he estado en los congresos de personajes sobrenaturales y ahí he escuchado de las bolas de fuego que son muy, muy comunes, ¿no? En distintas latitudes del territorio mexicano. Yo no me he encontrado con testimonios similares, pero también tengo que decir, y bueno, por eso lo quise aclarar al principio, que no ha sido un tema que haya trabajado a profundidad. Esto que les comparto de este oficio, del oficio de la brujería, fue algo lateral, ¿no? Entonces, es probable que exista. Oye, y respecto al oráculo, ¿es verdaderamente algo que se pueda ver o como tú dices, se esconde de las manos de la gente que no conoce de brujería? Me encantó también esa referencia a los libros de Dios y del diablo y de... Esto, bueno, yo no he visto un oráculo. He visto libros de brujería que también existen en España y que son, ay, ahora no tengo el nombre, pero es muy común. eh, ya que lo identifique, lo pondré ahí. Se le llama oráculo a este libro que yo nunca he visto y que tiene como vida propia. Y el oráculo, lo que me contaron a mí es que no permite estar ahora sí que en cuarentena, ¿no? El, oráculo, el oráculo necesita estar activo, entonces si no lo están ocupando, va a buscar unas manos que lo pongan a trabajar. Y no sé si alcanzan a ver aquí arribita, pero como por acá, miren, voy a sacarlas. Esta idea de los Perdón, perdón, Eva, como, ¿estás como, haciendo video? Porque en realidad más bien aparece como que apagaste la cámara. no, Es compartir pantalla. no, no he puesto compartir pantalla, estoy enseñando unas piezas A y ver, no me ven, no te veo yo. Es que apagaste la cámara en silenciar video. no, pero la Ya voy no a te veo. apagar y la voy a encender otra vez, a ver, De la acuerdo. apago, Porque la tengo más apago, preguntas por aquí. Ujú. enciendo, ¿ahora me ven? Todavía no te veo. ¿No? Ahí te veo. Ya te veo. Ahora sí. ¿Me ves? ¿Sí? Ya, Bueno, ahora sí. Sí. les estaba mostrando estas figuras. Este es una figura que se llama el Cristo de las Caritas y esta es como la iglesia. Bueno, aquí están los peluches del polvo. Estas caritas se supone que es la iglesia, ¿no? Y si se fijan, tiene un libro. Este es el libro en el que apunta y aquí tenemos también un diablo y el diablo también tiene el libro. Entonces, los libros son objetos de poder. Escuché una conferencia de Elizabeth Araiza que también ella sí está trabajando sobre este concepto de el libro como un objeto eh, poderoso, particularmente en los libros de pastorela, ¿no? Pero en la brujería, sí, en la brujería el libro te enseña, pero el libro tiene voluntad propia, eso es algo curioso. Y la palabra escrita en el ámbito purépecha sí
encontrado que tiene significado particular. Tengo más preguntas, tengo muchas, a lo mejor no las alcanzo a hacer todas. Luego sí, dentro de la página de Facebook las vamos respondiendo. Sí me escuchas, ¿verdad? Sí, sí te Por escucho. ejemplo, alguien me pregunta si en tus estudios de campo te llevaron a consultar a alguna bruja directamente, me imagino. Y bueno, una segunda pregunta, si quieres, es sobre el nombre de las brujas, un poco más acerca de la palabra en lengua purépecha que la hace Carmen Macuil. A ella le sonó a náhuatl la palabra tzicuame. Bueno, sobre la primera pregunta, no, y yo no quise tampoco. Em, conocí brujas y conocí brujos, y ellos se presentaban conmigo como tales, o sea, no había un misterio. Eso me llama mucho la atención y era algo que quería también comentar en esta conferencia. Y es que las brujas y los brujos son de carne y hueso, tienen nombres y apellidos, tienen un domicilio y tarifas conocidas y pues bueno, sus poderes sobrenaturales parecen activarse con mucha naturalidad, ¿no? No es algo eh, extraordinario, es algo bastante cotidiano, ¿no? Y es un trabajo. Pero no, nunca fui y no quise ir, pues bueno, porque intuía que no debía, que tenía que tener prudencia por las consecuencias que podría tener el que se supiera que yo estaba visitando a una persona con tanto poder como tienen las brujas. Sobre la palabra no tengo el conocimiento necesario. Voy a preguntarle a Angélica Jánico y a Zoe Meneses Eternod. Ellas son dos colegas especialistas en purépecha que sin duda podrían orientarnos. Lo que he leído sobre las tzicuames tiene un poco que ver con esto que les planteaba al final, que son personas que, aunque en la narrativa se ubican del lado del diablo y compacto con el diablo, y entrando a esas cuevas terribles donde las alimañas se suben a ellas y demás, no están, habitan como una especie de entre, ¿no? En la moralidad, ellas, aunque tengan pacto con el diablo, curan y también pueden hacer malos oficios, pero también curan. Y en ese sentido voy a compartir aquí una pantalla de una imagen de las pocas que yo he localizado sobre brujería, ¿no? Esta es una imagen de una pieza que está en el Hospital Civil de Guadalajara, donde hay una colección. Y si la ven, dice curandero, hechicero, ¿sí la ven? Sí la vemos. Sí, bueno, Sí. esta es una pieza que se hizo a solicitud. En esta colección se invitó a interpretar a las mujeres distintas prácticas curativas que había en la comunidad. Hicieron, entre otras, una pieza que está dividida, o sea, es hechicero y curandero. En la parte del curandero tenemos a una gallina con la que le están haciendo una limpia, unas tijeras, es muy común, las prácticas de cortar los hilos para cortar ciertos amarres, en fin, hay chiles y demás. Y en la parte del hechicero, si ustedes se fijan, arriba tenemos figuras de barro, tenemos un animal que puede ser un gato o un perro negro, abajo tiene el libro en la mano. Una vez más aparece el libro en la mano y una figura que es un mono, evidentemente tiene hasta unos puntitos, ¿no? Como de que le están clavando cosas, una araña, en fin. En esta pieza hay como que una división, déjenme quito, a ver, para compartir, ya me confundí aquí otra vez, déjenme, me concentro un segundo. Arriba, en donde dice dejar de compartir pantalla, donde están los micrófonos y para colgar. Ya, Ujú. acá, listo, ya, ahí está. Bueno, en esas, ya me ven, ¿verdad? En esa imagen, esta separación entre brujo y hechicero
parecería ser muy, muy clara. Sin embargo, en la vida cotidiana hay mujeres y hombres, sobre todo mujeres, que pueden ejercer tanto de curanderas como de hechiceras. Y a esto se refieren los distintos autores como esos seres que no están, esas personas, no seres, esas personas, que no están ni tan en el lado del mal, ni en el lado del bien, ¿no? Son como un poco ambivalentes. Pero sobre la palabra no tengo mayor información, lo siento. Yo creo que es muchísima información. Mira, espera, porque de hecho están llegando muchas. Como te decía, me preguntan, me gustaría saber si sabe algo del malo aire en el pueblo purépecha. En la Huasteca Potosina, el malo aire es un tipo de espíritu ni bueno ni malo, algo así como una energía de la que se debe de cuidar. ¿Existe algo similar entre los purépechas? Los aires se enferman. No tengo referencia de un mal aire como un ente, pero sí que el aire trae enfermedades, cosa que ahora viene mucho a cuento, ¿verdad? Pero hay, en esta idea, por ejemplo, de la naturaleza, no tan, una naturaleza humanizada en la que ciertos animales son protectores. Los perros, por ejemplo, son seres que de repente salen de la casa corriendo y se ponen a dar vueltas como locos, como a perseguirse la cola, muy locos, muy locos, muy locos. Cuando pasa eso, se sabe que viene un mal aire del cerro que trae enfermedad y el perro la chupa. Y entonces protege a la familia de esa enfermedad o a su amo. Protege de muchas cosas, ¿no? Pero entre otras cosas, de esos aires que traen maluras. Pero no es un ente, sino son aires que traen maluras, que traen enfermedades, eso sí. Y pues bueno, en Mm. todas las teorías de los humores hacen que los aires fríos, todo este tema de la enfermedad entre lo frío y lo caliente, eso sí, sí hay que cuidarse mucho de los aires, pero son aires no, muy tangibles, ¿no? O sea, son aires fríos y son aires calientes que te pueden perjudicar, pero no son entes. Pues mira, antes de terminar, quisiera leerte solamente un par de comentarios de Yair Acevedo. Por ejemplo, en algunos expedientes inquisitoriales y relatos actuales del norte de México, el guajolote aparece muy vinculado con las brujas. Después el tecolote es el ave en el que suelen convertirse para sus correrías nocturnas. Me parece que coincide con lo que decías, ¿verdad? Sí, pues Caro Baroja y los autores que han trabajado sobre brujas en España, en Europa, tienen muchas referencias sobre esto y pues llama la atención, ¿no? El que también aquí se haya, eh, tenemos en época prehispánica estos temores a estas aves nocturnas que posiblemente pues por su gusto por cantar en la noche hace que nos provoquen este temor y por ende, pues bueno, las brujas hacen uso de ellos. Me contaba uno de los brujos del pueblo, me decía, Eva, tú no te creas nada. Lo que nosotros hacemos es que cuando alguien está enfermo, ya está enfermo. Y entonces mandamos ahí no, mandamos o ya el tecolote canta solito y pues ya se enferma más solito, ¿no? Así como que no lo hacemos realmente nosotros, sino es una cosa que pasa y que nos viene muy bien. Entonces, quién sabe, pero definitivamente el tecolote espanta. Y también los puercos que lloran y también los perros que ladran, avisan todos estos chillidos estridentes en un mismo lugar y de forma insistente, avisan de la muerte como ente que va a llegar, o avisan de la enfermedad y de la muerte cercana de una persona, ¿no? De la persona que vive. Yo te preguntaría algo también, perdón y abusando y además, creo que te voy a dejar un poco de lectura después en Facebook, pero Sí. ¿hay entre los purépechas una manera de atrapar a las brujas? Porque sí he encontrado algunos relatos en los que en efecto te dan unas estrategias muy buenas para atraparlas, ¿no?
Sí, no he conocido yo ninguna Ah, estrategia de estas, no. Ahí se no lo voy a cuenta decir porque... Ajá. en esta narración que hace Velázquez sobre en Ocumicho en los años, en mediados del siglo pasado, refiere un acontecimiento curioso en el que daban tanta lata a las brujas de Ocumicho que a 10 las atraparon y las asesinaron, o sea, las condenaron. No hay memoria de esto en el pueblo, pero se ve que en otras comunidades se cuenta, ¿no? De estas brujas que sí. Y también en la comunidad sí me platicaban de que a X mujer la denunciaron a las autoridades y las autoridades la echaron al bote, ¿no? La encarcelaron. Entonces sí si hacen cosas malas, pues se les denuncian y las autoridades pues pueden llegar a tomar medidas, pero no sé de qué otra forma se les pueda tender trampas para atraparlas, ¿no? Para encontrarlas infraganti. Sí, sí, hay algunas oraciones que por ahí me han platicado que sirven bastante para bajarlas del aire, ¿no? Del vuelo. Fíjate, qué Este, bien. bueno, y en fin, te digo, tengo muchos porque además hiciste referencia a muchas cosas que me parecen sumamente interesantes. Pero yo ya cerraría un poco, Eva, porque pues sí, ya estamos sobrepasando el tiempo. ¿Hubo algún tipo, digamos, de resultado a partir de que se hacen los diablos de Ocomicho? Como para que precisamente se entienda que la brujería en Ocomicho es todavía más eficiente. Eh, no sé cómo responder esta pregunta con lo que tengo en mente. A ver, tenemos datos de la fama de las brujas de Ocumicho antes de que los diablos empezaran a hacerse. Es decir, lo que escribe Velázquez es de los años 50, del 47, si no mal recuerdo, ¿no? Y los diablos en Ocumicho empiezan a tener presencia y a hacerse en los años 60. Entonces, esa fama viene de antes. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegan los antropólogos, los compradores a Ocumicho y llegamos preguntando por los diablos, pues las cosas que hay alrededor de los diablos, entre otras, son las brujas. Entonces yo creo que también por eso me contaban tantas cosas, porque decían, bueno, a esta mujer le gusta que le hablemos pues de las cosas que tienen que ver con el diablo y pues las brujas tienen que ver con el diablo, ¿no? Eh, Tal vez para el público ajeno a la región, el tema de la brujería pueda relacionarse con las figuras de Ocumicho. Pero en la región, la brujería es un oficio, realmente es un trabajo y se requiere eh, para, para curar, para afectar, eh, más allá de que se hagan o no se hagan diablos. Y son muchas las comunidades que tienen fama por el buen hacer, y con el buen hacer me refiero a el buen hacer en maleficios pero también en cuidar a las personas de los males que otra bruja ha hecho en muchas comunidades. Es algo común, ¿no? Habitual. Más que común es habitual. Y no tiene que ver con que se hagan diablos de barro, pero sin duda adornan mucho las narraciones para aquellos que nos interesamos por los diablos, el que nos hablen de las brujas del pueblo, ¿no? Sí, son una maravilla y tienes una colección fabulosa. Muchas gracias, Eva. Yo creo que con esto concluimos. Te comento o les comento a todos que en realidad estas conferencias se suben a nuestra página de YouTube. Les damos un poquito de tiempo para poder editar un poco la entrada, pero pueden consultarlas después para que tomen nota de algunos de los datos. Por supuesto, les pido por favor que no lo hagan. Y bueno, a ver si más adelante también, pues nos visitas, Eva, aquí en San Luis Potosí, en el Congreso de Diablos y Brujas, para poder seguir conociendo más sobre este maravilloso
espacio y sobre todo pues sobre esta maravillosa cultura como es la purépecha. Muchas gracias, Eva. Y Muchas pues cierro gracias, con esto. Claudia. Gracias a Yo todas las personas que colaboran. solamente decirte que ahí estaré en el congreso, es mi congreso favorito del año y es cita obligada. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que nos acompañaron en esta plática. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes a todos.